Francino. Son las 5:36 de la tarde, las 4:36 en Canarias. Ya hemos pasado, como cada semana, el examen lingüístico de Isaías. Vamos ahora con un poquito de filosofía. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. José Carlos, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Carles. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Qué te ha parecido Cartagena? ¿Te has dado un paseíto por ahí? Me da un paseíto, ¿Sí? por el puerto. He estado viendo el anfiteatro romano, un espectáculo. Oye, verdad. hoy estamos aquí siguiendo las huellas de nuestro patrimonio. Yo no sé si se puede hablar específicamente de patrimonio filosófico, así de entrada, como primera pregunta. Sí, claro que sí. En el patrimonio filosófico, además, tenemos el inicio y todo históricamente señalado, a pesar de que es un poco metafórico, porque hay una fusión de todas las enseñanzas previas que los filósofos iniciales... Tú te acuerdas, porque te acuerdas muy bien de Tales de Mileto. Sí, ¿no? bueno, es que me impactó. Bueno, pues de la historia de Tales de Mileto me impactó. Ahí montan la primera escuela filosófica, la escuela de los milesios, y a partir de ahí comienza el patrimonio filosófico a expandirse por toda Grecia, ¿no? Pero incluso los propios milesios habían tenido contacto, porque Mileto está en Turquía. Entonces habían tenido un contacto con Asia y ya había una herencia de una parte de la filosofía de Asia que se había filtrado por ahí. Y incluso el propio Tales se dice que había viajado a Egipto a conocer matemáticas. Con lo que la concepción abstracta de la realidad que Tales va a tener también tiene una herencia, un patrimonio intelectual que viene de Egipto. O sea que hay una fusión entre culturas maravillosas con la que inicia la filosofía su patrimonio. Oye, ¿el patrimonio intelectual de la filosofía es anterior o posterior al patrimonio religioso? Porque alguien discutiría eso, ¿sabes? Sí, Ahí tenemos suerte que no está Nieves, pero ahí tendríamos lío seguro. Es cierto que si rascamos el patrimonio religioso es el inicio de todo, a fin de cuentas, porque cuando te topas de frente con la realidad y todavía no tienes asentada el pensamiento crítico de una manera evidente, pues la religión te da una respuesta a cómo está la situación. El problema que tiene cualquier patrimonio religioso es que dificulta un poco el progreso desde el momento en el que... Un poco bastante. Sí, bueno, vamos a poner el poco por el hecho de que quizá en valores puede que funcione muy bien a nivel de progreso social, porque te da una serie de escala de valores que puede funcionar. Sí, pero limita. Claro, lo que limita sobre todo es el progreso científico. Claro. Porque ese progreso científico, cuando tú rascas en el patrimonio religioso, al final te queda la fe. Y la fe, obviamente, se contrapone a la ciencia. Entonces, sí, se puede discutir que hay un patrimonio previo a la filosofía, es cierto, pero la filosofía da un salto cualitativo importantísimo buscando el progreso de lo real y ya no tanto de la fe. Si tú pudieras elegir el legado filosófico más importante de la historia, o para ti el más importante o el de mayor peso, ¿con cuál te quedarías? No sé si es una corriente o un nombre o una mezcla de todo. Me pones en un brete. Pero, a ver, yo tiraría... Primero te diría que Séneca es alguien que me parece muy ilustrativo del momento histórico, pero si hay que poner el foco de atención en la historia de la filosofía, en un pensador que fuese sintomático de ese paradigma de la filosofía, es Immanuel Kant. Sí, Kant, que supongo que te acuerdas, lo hemos hablado alguna otra vez, la obsesión que tenía con ser muy metódico en el paseo, y en fin, tenía una personalidad muy específica. Casi obsesiva. Obsesiva, pero eso lo traslada a la filosofía y dice que filosóficamente hay tres grandes problemas que el hombre tiene que solucionar para entender muy bien el problema principal que nosotros tenemos, que es contestar a la pregunta ¿qué es el hombre? Dice, si la filosofía contesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, ha solucionado el gran problema de la humanidad. Pero para contestar esa pregunta hay tres cuestiones que hay que hacerse. La primera es ¿qué puedo saber? Dice Kant, empezando por ahí, lo primero que tendríamos que tener claro es cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Si tú sabes dónde está la posibilidad de conocer y conoces sus límites, ya contestas esa primera pregunta. La segunda es ¿qué debo hacer? Fíjate qué pregunta más bonita, porque mete la ética, mete al otro, mete la convivencia dentro de ese concepto de paradigma de conocimiento. Y la tercera pregunta era ¿qué me cabe esperar?
Luego, el qué me cabe esperar tiene mucho que ver también con el futuro y la esperanza. Ajá. Es decir, la religión, la metafísica, qué hay de nosotros, porque hay una especie de intuición, dice Kant, en el ser humano que proyecta más allá de sí cuestiones que no tienen una explicación racional. Luego, el patrimonio filosófico esencial, ¿no? Digamos, ese paradigma yo creo que está en Immanuel Kant, que con esas 3 preguntas Ya. da la clave. Pero cuando hablas de Kant y de la ética, yo me acuerdo de lo que he comentado hace un ratito al abrir hoy la ventana, que buscaba la etimología latina de la palabra patrimonio, y yo reivindicaba, y lo vuelvo a hacer además, que el patrimonio más valioso de todos, el que podemos ir traspasando de generación en generación, es el patrimonio de los valores. Y ahí la ética está incluida y juega un papel fundamental. Porque lo de patrimonio, definirlo, ahí entraríamos en otro terreno seguramente un poco espinoso o muy interesante, según cómo se mire. Tú sales a la calle, a Madrid, por ejemplo, y preguntas a la gente, a voleo, oye, ¿para ti el patrimonio qué es? Patrimonio a capital, me suena a capital económico, que es lo que se mueve. Y el patrimonio, pues bueno, hay personas que tienen dinero negro y entonces se van a Andorra y entonces no declaran lo que tienen que declarar. Pero si algo fuese patrimonio, el Santiago Bernabéu es patrimonio sin duda alguna. Pues lo primero que se me viene a la cabeza es que la Comunidad de Madrid no tiene un impuesto de patrimonio, cosa que me parece muy bien, porque que haya un impuesto que doblemente te esté haciendo pagar, pues me parece una injusticia. Los monumentos, las cosas no están tirando, los gilipollas estos, esa historia. Yo cuando escucho patrimonio pienso como que es algo de todos, sobre lo que no tienes poder porque pertenece a todo el mundo. Y ya está, como que no tienes cierta decisión, ¿no?, sobre ello y no puedes hacer lo que quieras. Pues es un bien de las personas o de la sociedad. Dinero. A mí los bienes que tiene una persona, las casas, las tierras, todo eso. Sí. Yo pienso en los bienes que tienes tú, y los bienes pueden ser materiales, pero también emocionales, de personas físicas, tu familia, tus amigos. Eso no tiene valor, y eso siento que es el patrimonio que tiene una persona y lo que dejas también. ¿Con qué te quedas, José? ¿Qué te sugiere? Es un tren de voces, esto no es científico. Pero ahí apuntan en muchas direcciones. Hay de todo, sí, es cierto. La clásica de lo material, ¿no? Claro. La entidad material y la recompensa material. Pero me gusta mucho la última intervención, que además utiliza una palabra muy bonita, que es los bienes. Sí. Los bienes. Te dice, son cosas buenas que vas a heredar de alguien. Tú decías hoy al comienzo del programa ese concepto tan bonito, esa palabra, la etimología, ¿no? Que es el hecho de intentar recordar, nos dejan nuestros padres, nuestras madres nos dejan ese patrimonio patrimonio, sí, para hacer el recuerdo de ellos a lo largo del tiempo. Y esto me plantea una pregunta, o me sugiere una pregunta más allá de la etimología, que tiene que ver con el sentido de acumular un patrimonio. Es decir, ¿por qué queremos acumular patrimonio? Sería una pregunta interesante para hacernos, ¿no? Y filosóficamente creo que la respuesta te puede venir por 2 flancos. Por un lado, decir que quizá hemos aceptado la fragilidad humana. Claro, yo iba por ahí. Y esa fragilidad implica la necesidad de tener un asidero, y ese asidero tiene mucho que ver con el concepto también de lo material, porque cuando se habla de patrimonio a veces se te mete en la cabeza la materia, es decir, tener algo físicamente, porque en cualquier momento esa fragilidad se manifiesta y te tienes que agarrar a lo que sea, ya sea también una persona, ya sea una emoción, un sentimiento. Y la otra parte, que creo que también está en esa necesidad de acumular patrimonio, está la incertidumbre. Es decir, tú tienes algo que te asegura un poco de futuro, que de otra manera no lo podrías asegurar, porque no está en tus manos, pero el hecho de tener un patrimonio en valores y te da la tranquilidad de que esos valores son inamovibles y te dan estabilidad emocional, o tener una educación patrimonial, es decir, que te han educado de una manera determinada que proyectas incluso con la incertidumbre. Me parece muy, muy filosófico. Pero acumular patrimonio, sea material o de otro tipo, ¿es algo que se concibe como para uso y disfrute propio o para el heredero? O para los que vienen detrás, porque son 2 miradas distintas. Totalmente. A ver, es decir, yo puedo intentar acumular patrimonio material y decir, bueno, yo acumulo esto para mis hijos que vienen detrás, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. En ese caso hay un plano intencional, es decir, la intención, sabes muy bien cuál es tu proyecto. Ahora, lo que tendrías que ver es si el concepto de disfrute o de goce, mientras lo estás acumulando, te merece la pena o no. Y luego, la pregunta también clave sería el papel del heredero en ese patrimonio. Claro. Es decir, ¿cómo tendríamos que enfocar como herederos del patrimonio que recibimos nuestra labor? Porque ¿qué hacemos? Claro. ¿Lo dilapidamos? ¿Lo gastamos? ¿Lo conservamos? ¿Lo protegemos? Si lo dilapidas, pierdes la memoria del pater. Ya. Porque, claro, en la misma palabra te decía, yo lo que quiero es que perdure mi memoria en ti a través de esto, pero si lo dilapidas, en teoría estás perdiendo, digamos, la intencionalidad original de ese patrimonio. Fíjate el caso de Cartagena del que hemos estado hablando hoy.
que es candidata a Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio por la huella de los griegos, de los romanos, de los fenicios, más de 3.000 años de historia, pero patrimonio natural también, por las playas, el mar, los acantilados, la fauna, la flora. Hay un montón de conceptos ahí mezclados. Luego hay una especie de... Si nosotros recibimos eso, tendríamos que hacer méritos para disfrutarlo. Vale. Y ahí entraría el tema de la meritocracia. La meritocracia. Claro, es decir, tú has recibido algo para lo que no has hecho ningún mérito. Luego, si queremos que la balanza se equilibre, necesitamos que, como mínimo, mantengas el patrimonio y, a ser posible, que lo amplíes, porque sería lo suyo. Es decir, tendríamos esa necesidad de entrar ahí, ¿no? Pero no siempre lo hacemos porque perdemos esa perspectiva. Eso es muy interesante. Mira, déjame introducir otra variante u otra variable en esto del patrimonio como concepto y como filosofía. Le hemos pedido a la escritora Irene Vallejo, que es Premio Nacional de Ensayo por El infinito en un junco, y seguro que muchos oyentes o la conocen o la han leído. Bueno, le hemos pedido que nos cuente qué significa para ella uno de los patrimonios, yo creo, más interesantes, más valiosos que hay, que es el que nos han legado los libros. La palabra. Vamos a escucharla a ver qué dice. Hubo un mundo lejano en el que nuestras palabras se perdían en el viento. Milenios y milenios de oralidad, cuando las ideas, las historias, las canciones, los poemas, los hallazgos se desvanecían después de pronunciarlos. Nuestros antepasados de entonces eran atletas del recuerdo, pero aún así su memoria era un archivo limitado. Muchos conocimientos valiosos se esfumaron en el olvido, como el humo que se disipa en el aire. Una y otra vez debíamos volver a descubrir aquello que había sido borrado por el tiempo. Un buen día, los humanos inventamos una tecnología asombrosa. Empezamos a dibujar nuestras ideas. Al principio, las letras fueron eso, figuras, puertas, ojos abiertos, culebras, cabezas de buey, olas del mar. Con los siglos, esos garabatos balbuceantes se convirtieron en un alfabeto, la huella de nuestras historias y de nuestra sabiduría. Como las pisadas y los rastros que los cazadores saben leer en el suelo del bosque, la escritura nos adentraba en las mentes de quienes nos habían precedido, en su conocimiento y sus sueños. Un pequeño milagro para ojos entrenados. De esta invención nació otro artefacto igual de fabuloso. El libro. Un objeto pequeño, ligero, versátil, un cofre de ideas y maravillas que se podía guardar, transportar, conservar y servir como matriz para multiplicar las copias. Sabiduría de bolsillo antes de que existieran los bolsillos. Un reto al olvido. Los libros son extensiones de nuestra imaginación y nuestra memoria, decía Borges. Vehículos que viajan por las llanuras del tiempo y del espacio. Máquinas de papel que nos permiten conversar con alguien que escribió hace siglos o que vive en territorios jamás visitados. Herramientas útiles, sutiles y ágiles para atravesar los siglos. Ágiles y frágiles. El agua los pudre, el fuego los quema, los insectos los devoran, la violencia los persigue y la indiferencia los deja morir. Para que los libros salven el patrimonio de lo que somos, debemos salvarlos a ellos. Vaya reflexión profunda y hermosa y directa. Fíjate, los libros como patrimonio. Tengo un libro aquí en las manos. Estamos en el Auditorio El Batel, en Cartagena. Esta mañana cuando hemos llegado he visto un cartel que apuntaba a una exposición en el piso superior que decía Sonrisas confinadas. Tú has ido a verla, ¿verdad? Sí. Sonrisas confinadas es una obra del fotógrafo Pablo Sánchez del Valle, que ha reunido un montón, pero un montón de imágenes y testimonios de gente durante el confinamiento, asomados a la ventana, paseando por un parque, sonriendo desde un balcón, amigos que viven en Sydney, en Australia, en Tomares, en Sevilla, en Niebla, en Huelva. Son fotografías, son imágenes de personas reflejando sentimientos, son frases que te dejan apuntadas con mensajes de lo que han aprendido en esta pandemia. No sé, hablo, por ejemplo, Joaquín, Isabel, Juan y Pepita. Parece que estás encerrado pero libre a la vez, por estar con los que más quieres. Y aparecen aquí fotografiados en el balcón, tan panchos y tan tranquilos. Claro, esto es un libro, esto es un patrimonio. Esto dentro de un tiempo, de unos años, cuando esto de ahora haya pasado, alguien lo cogerá y dirá, ostras, y de esto aprenderá.
Y de esto podrás sacar un provecho, ¿verdad? Es que esto es patrimonio. Mira, pum, este libro. Y pesa además. Y pesa, claro, y porque pesa. ¿sabes qué pasa? Se llama soporte físico. Claro. Hay un soporte físico, es decir, hay una materialidad que después se puede trasladar de un sitio para otro. Hay una paradoja en ese patrimonio físico del libro. Me gusta mucho lo de sonrisas confinadas. Pues además. Pues la exposición está arriba, las fotografías son deliciosas y además hay una narrativa muy bonita. Hay muchas sonrisas. Sí, hay muchas sonrisas. Es que es otro de los grandes patrimonios de la humanidad. Perdona, por cierto, tenemos noticia de última hora, ya que estamos hablando de sonrisas confinadas, relacionada con la pandemia. Detectado en España el primer caso de coronavirus de cepa brasileña. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Sí, se trata de un hombre de 44 años, según acaba de confirmar la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Entró el pasado 29 de enero por el aeropuerto de Barajas, procedente de ese país, de Brasil. Venía con prueba diagnóstica negativa en origen, pero al llegar se le realizó un test de antígenos, dio positivo, se le al Marañón y aquí ya se confirmó ese diagnóstico mediante PCR. La secuenciación del genoma del virus ha confirmado que se trata de la cepa B11281, conocida como la variante brasileña de Manaus, que se detectó por primera vez a mediados de diciembre en Japón, en 4 viajeros que procedían de ese país sudamericano. Esta variante, Carla, se relaciona con mayor transmisibilidad del virus, pasa como la británica, que tiene mayor capacidad de propagación. Y Madrid está investigando también un caso sospechoso de la variante sudafricana que ya está en España. Hace 2 días se detectó el primer caso. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias, compañero. Venga, cierro paréntesis. Termino Sí. con el patrimonio del libro para rascar un poco en esa historia de cómo la palabra es uno de los grandes patrimonios de la humanidad, no solamente escrita, sino también oral. Y ahí tiene mucho que ver el concepto de colectivo. Es decir, cuando hablamos de patrimonio, hacemos una incisión en la necesidad de heredar, entre otras cosas, algo tan simple como, por ejemplo, aprender a hablar. Ya había una discusión. Aristóteles es uno de los primeros que dice que lo que nos diferencia de los animales no es la voz, sino la palabra. Es distinto. Es la palabra, Sí, sí. claro, pero la palabra Sí, la sí. heredas. A ti te enseñamos a hablar, ¿vale? Y a partir de ahí, con esa palabra, puedes llegar a pertreñar ideas y escribir en libros y encontrar ese formato. Pero no podemos pensar ni por un solo segundo que tú eres capaz de crear un patrimonio de la nada. Y en esto ha habido mucha discusión, incluso con la herencia y últimamente con los youtubers, cuando alguien considera que patrimonios como, por ejemplo, la seguridad que tú recibes cuando estás en un país y sales por la puerta de tu casa y pisas la calle, ¿vale? Eso que desde muy pequeñito... O vas al hospital y te atienden. O tienes luz en la calle, o tienes internet en casa porque hay una instalación que además viene por la parte pública. Bueno, pues todo eso es un patrimonio que tú heredas. Es inmaterial, en algunos casos inmaterial. En Patrimonio otros. civil. Y si tuviésemos que echar cuentas de cuánto hay que pagar por ese patrimonio, no habría dinero suficiente en ningún caso para poder compensar, por ejemplo, la sensación de seguridad, ¿no? Que no se puede cuantificar. Por eso también a la cabeza lo de los youtubers, ¿no? Por eso lo relacionabas, ¿no? Inevitablemente, porque es verdad que llega un momento en el que considera la gente que no debe nada a nadie. En un mundo donde los valores que se están sedimentando son la autonomía y la independencia, se nos olvida, yo recuerdo, yo no sé si a ti te pasaba, porque yo soy de las últimas generaciones del COU y del BUP. Yo hice COU también. Bueno, pues en esas últimas generaciones, al principio teníamos un boletín de notas donde se calificaba cosas como, por ejemplo, cuida el material, respeta a los compañeros o trabaja en equipo. Esos ítems han desaparecido de los criterios de evaluación de cualquier sistema. Entonces, a partir de ahí, lo que tienes es una evaluación del individuo en torno a sus competencias. Pero no en torno a la colectividad. Entonces, empezando por ahí, yo creo que la paideia griega, que ponía por encima lo social al individual, dejaba un patrimonio en el colectivo que hoy lo hemos perdido, ¿no? Y que habría que recuperar. O sea, el mensaje, me voy de España a otro país para pagar menos impuestos y así protejo mi patrimonio. Es que tu patrimonio de la nada no tiene sentido si no miras desde el momento en el que naces hacia el momento en el que te independizas, qué es lo que has recibido. Y lo que has recibido es inmenso. El problema está que hay que sedimentar la mirada de alguien para que se dé cuenta, ¿no? I woke up this morning, my jacuzzi wouldn't work. Then the butler quit on me, man. Can you believe it? Jerk. Must have been my artistic temper when he couldn't take. How come nobody wants to give me a break? I got the blues right now, mean and low. I'm as low as the heels of my alligator shoes. You should know how it feels to have these millions
millionaire blues. Terminamos como cada semana esta ventana en la filosofía con una biosofía. ¿Quién es el protagonista de hoy, José Carlos? Bueno, he traído a alguien que hizo un gran patrimonio viniendo de la nada. A ver. A Menipo, un filósofo cínico. Menipo. Menipo tiene un cuadro, por cierto, de Velázquez, ahí muy curioso. Velázquez tiene un cuadro de Menipo con, no sé, Esopo y Menipo, creo que eran los dos que tenía. Bueno, pues Menipo era un cínico del siglo III, antes de Jesucristo, que se separó de los cínicos anteriores, como Diógenes, que aquí lo hemos visto, el que apartó a Alejandro Magno para que le diera el sol, ¿no? Que era un hombre pobre que vivía en mitad de la calle. Bueno, pues de esa rama él fue el más radical de todos, ¿no? Porque de hecho los cínicos no tenían ningún apego hacia lo material. Y este señor, Menipo, era esclavo, se liberó y empezó de pedigüeño, fíjate. Empezó haciendo un poco mendicando por las calles y le tuvo que ir muy bien porque de ahí saltó a la usura y de la usura saltó a hacerse millonario. Ostras. O sea, se hizo millonario con gran éxito hasta el extremo de que Tebas lo hizo ciudadano precisamente porque él puso incluso dinero para algunos de los monumentos de Tebas, etcétera, etcétera. Y es alguien que cuentan que dio origen a un género literario que se conoce a día de hoy como la sátira menipea. ¿Sátira menipea? Una sátira menipea, sí, todavía existe. Que hace una mezcla de prosa y de verso donde se critican los vicios humanos con mucha ironía, porque por lo visto tenía una lengua de aupa y ponía a parir a todo el que se encontraba. O sea, no dejaba títere con cabeza. Tenía que ser un personaje para echarle de temblar aparte. Para echarle a comer aparte, perdón, que si no Isaías luego ya, aparece apunta, por aquí. Sí, está siempre apuntando. Bueno, pues sátira menipea. La sátira menipea. Y le zumbó a los estoicos y le zumbó a los epicúreos de aquel momento, ¿no? Llega un momento en el que lo llaman en alguna de las fábulas que escriben sobre él, ¿no? Después Luciano, un romano, escribe una fábula muy, muy curiosa donde dice que lo llaman al Hades, al infierno, precisamente para que le dé caña a todos los ricos que estaban allí sufriendo, ¿no? Y dice que se acercaba él al infierno y empezaba a reírse de gente de toda clase social y de todo estigma, porque consideraba que el mejor sitio donde se podía estar, sin lugar a dudas, era allí, porque ya no se podía ir a ningún otro sitio más. Luego anulaba la esperanza y se tenía que estar de lujo en el infierno, no había otro sitio donde mejor estar. ¿Y cómo murió este hombre, por curiosidad? Pues hostias, murió de una manera un poco cruel, la verdad, porque habiéndose hecho rico después de venir de la pobreza y de la esclavitud, le roban todo el dinero que tiene y se ahorca. ¿Desesperado? Desesperado, pierde el patrimonio. Cuando perdió el patrimonio, se ahorcó. Bueno, pero perdió el patrimonio material. Totalmente. El otro le importaría muy poco, por lo que se ve. José Carlos Ruiz, amigo, más filosofía la próxima semana. Cuídate mucho. Venga, un abrazo. You're making a very big mistake, man.